Pero yo voy a ir a otra perspectiva que se torna necesaria también para comprender, que es el tema de la posmodernidad. La posmodernidad, pero no aplicada a los partidos políticos o a la realidad, nada más, sino también al hecho político. Entonces, como podemos ver luego de la lámina de presentación, si podemos colocar la siguiente, ya habíamos el título: posmodernidad, partidos políticos e ideología. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la posmodernidad con esa siguiente lámina que vamos a ver? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué caracteriza a ese pensamiento posmoderno? ¿Cómo podemos dibujar lo que es la posmodernidad? La posmodernidad es una nueva era. Algunos dicen, bueno, la gran interrogante, ¿dónde estamos? ¿Es acaso la posmodernidad una consecuencia directa de la modernidad? Si es así, pareciera que la humanidad fracasó. Si la modernidad era la era del mayor progreso, lo que tenía que venir después era una consecuencia directa de ese pensamiento, de ese modelo, de ese engranaje. Pero si estamos en un mundo donde están ocurriendo acontecimientos como los que venimos viendo y se están dando en este instante en Afganistán, donde las mujeres viven además una zozobra por no saber lo que les ocurrirá en el transcurso, no de los meses, no de los años, de las horas. Entonces pareciera que esa promesa moderna fracasó. Pero ante ella algunos nos dicen, no, es que la posmodernidad en realidad es una premodernidad. Estamos en una idea donde todo está en entredicho. Por eso yo en la lámina anterior les colocaba tres principios. Hay una posmodernidad que afecta a la cultura. Hay una idea de mezcla donde todo, absolutamente todo, cae e incurre en una contradicción. La posmodernidad es incertidumbre. La posmodernidad es no saber dónde se está. Somos posteriores a la modernidad. Otros dirán, no, es que la posmodernidad en realidad es la modernidad. Peor la respuesta, porque si este es el legado que la cultura desde Grecia y Roma nos iba a dejar, pues quiere decir que en el camino algo no salió bien. El hecho es que estamos en una era de absolutos cambios, cambios culturales, con irrupción de nuevos medios, nuevos vínculos, nuevos lenguajes. Estamos en una realidad religiosa también muy cambiante. La gente va a misa, por ejemplo, y antes de salir lee el horóscopo a ver qué le depara el destino. O vemos prácticas ligadas a la santería y a otras creencias de ese tipo que tienen a sus hijos y los llevan a bautizar. Entonces, lo posmoderno, esa inquietud, esa contradicción, eso que David Lyon nos plantea como una casa cuyos cimientos no sabemos si pueden aguantar esa realidad que se vive, también afecta al pensamiento político. Y es que se ha hecho habitual en nuestra cotidianidad que vemos políticos que cambian de partido como cambian de corbata, cambian de partido como cambian de camisa. Y todo eso va a terminar afectando en un entramado que no sabemos dónde estamos parados y que inexorablemente va a afectar no al ejercicio per se de la política, sino también a los resultados, porque no debemos ver la política simplemente como un ejercicio técnico, teórico, bibliográfico, sino entender las vicisitudes que va a ocasionar en un determinado sector. Entonces, ahora sí pasamos, porque habría que hacer una revisión histórica de todo esto. Tenemos que hablar de las ideologías, porque pareciera que el gran problema de la posmodernidad es que desaparecen las ideologías. Al tener todo en entredicho, no tenemos un bosquejo sobre el cual aterrizar, sobre el cual guiar. Entonces, como podemos ver a continuación, hay dos grandes postulados ideológicos que salen en el siglo XX. Ustedes ven allí a dos pensadores, a dos autores que tienen que ver, son esos dos retratos que vamos a ver en la lámina a continuación, son Bernstein y es el Papa León XIII. ¿Por qué esos autores? Porque Bernstein es un hombre contestatario para su momento, es una figura que entiende que a finales del siglo XIX el pensamiento marxista puede tener alguna idea o algún sentido en cuanto al diagnóstico social. Es verdad, hay un mundo de inequidad, hay un mundo de enormes desigualdades, pero el planteamiento que hace el sector tradicional, que viene de Marx y viene de la Asociación Internacional del Trabajo, de que hay que hacer la revolución para tomar el poder, ha fracasado. Salvo uno que otro experimento por allí, no hay una realidad
que pueda llevar a que se tome el poder. Entonces Bernstein decide plantear un modelo que es el origen de la socialdemocracia contemporánea. Una socialdemocracia que plantea en gran parte las mismas raíces o las mismas tendencias que reclama el marxismo, pero llega a una conclusión. Dice, nosotros tenemos que usar los mecanismos que nos deja el sistema, incluso habla de los mecanismos de la burguesía, para poder desde el poder y desde adentro del sistema propiciar las transformaciones que requiere la sociedad. Eso evidentemente fue tildado de revisionista, de absurdo, pero a diferencia de lo que ya había ocurrido con otro debate que dio pie a la división entre marxistas y anarquistas, en este caso Bernstein recoge gran parte de los delegados y logra la socialdemocracia o ese socialismo de carácter democrático superar a la propuesta marxista. De allí vendrá mucho más adelante la creación de la Internacional Socialista en 1951, que agrupa partidos socialdemócratas, socialistas democráticos, laboristas, que parten de esa interpretación de que había que aupar lo social, pero recurriendo a la democracia, respetando la propiedad privada. Y al otro lado tenemos a León XIII. León XIII era papa. En 1891 publica una famosa encíclica llamada Rerum Novarum. Dice, si usted quiere cambiar al mundo, está bien, vaya a misa, comulgue, rece, eso hay que seguirlo haciendo, pero no es suficiente. La mejor manera de cambiar al mundo es actuando en él. Y llama entonces León XIII a los feligreses a que salgan y formen partidos políticos, que creen organizaciones que puedan cambiar. Entonces, esa es la semilla, sobre todo en Italia, en Francia, algo incipiente en España, que va a dar lugar a lo que hoy día es el pensamiento demócrata cristiano, social cristiano. Ahí están las siglas de la IDC, que es Internacional Demócrata Cristiana, hoy denominada Internacional Demócrata de Centro, con una crítica que haremos posteriormente. Pero entonces son pensadores en realidad del siglo XIX, ya entrando al siglo XX, pero que los analizamos porque tienen un enorme impacto a lo largo de un siglo XX donde empiezan los sectores sociales a buscar respuestas a una cantidad de interrogantes. ¿Hay manera de cambiar la realidad? Bernstein dice que sí, recurramos a los caminos electorales para tomar el poder, y lo hacen incluso, y en Alemania, en 1918, el SPD llega a ser gobierno. En el año 25 muere Eber y el partido sufre un descalabro. Pero ahí está, inclusive, hoy los alemanes, hoy el SPD en Alemania encabeza las encuestas en ese país. Por el otro lado, ¿qué nos decía León XIII? Es verdad, el liberalismo absoluto ha hecho un gran daño. Tener a mujeres, tener a niños trabajando en las minas de carbón es dañino. ¿Por qué? Porque no puede ser que en aras del crecimiento particular, del beneficio propio, yo explote al otro. Pero tampoco puedes venderme la tesis de el marxismo que desdibuja al individuo y establece una sociedad de masas, donde todo el mundo forma parte de un conglomerado. No. En este caso, lo que tenemos que hacer es fomentar partidos que reivindiquen al hombre, humanismo cristiano. Entonces, esas dos ideologías son las que van a marcar el devenir del mundo en el siglo XX. Sin embargo, podemos avanzar en la presentación. Tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasa en América Latina? La visión latinoamericana puede considerarse hasta cierto punto de un acierto importante. Y eso lo vamos a examinar un poco más adelante. Los pensadores no compran las tesis cual calco, cual plantilla para aplicarlas acá, sino que se dan la tarea de buscar modelos que puedan de alguna manera repercutir en la visión necesaria. Uno puede hablar, tropicalizar esas ideologías de las que estábamos hablando hace un momento. Entonces allí hay unas propuestas. Uno puede decir, bueno, son partidos puramente socialdemócratas los que mencionamos allí. Escogimos algunos de los históricos, por ejemplo, Acción Democrática, el Partido Aprista Peruano, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, el Partido Liberación Nacional de Costa Rica, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. En esencia pueden ser, de hecho, Betancourt llegó a decir socialdemócratas, no es el debate. Nosotros somos un partido que examina la realidad de Venezuela
que comprende lo que ocurre y que va a tratar de dar una respuesta muy precisa a las necesidades que tiene la población. Por lo tanto, en ese siglo XX latinoamericano, nosotros encontramos que hay un auge de la revolución guatemalteca, la llamada revolución de octubre en Venezuela en el 18 de octubre del 45, los planteamientos de Haya de la Torre, entrado el siglo XX, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, una vez desiste de ser una organización estrictamente que recogía o aglutinaba a la gente que había luchado a favor de la Revolución Mexicana, pero que tenía que crear un movimiento que logró hacerse con el poder durante décadas, durante 7 décadas. Entonces son partidos que no se limitan a traer un mensaje, a traer un discurso, a plasmar algo que se ha dicho en otro lugar y en otro tiempo, sino que van a asomar una realidad propia desde lo local. Es un pensamiento social tradicional, o mejor dicho, que vincula a una tradición contraria a las hegemonías de los caudillos, es una tradición que busca aplicar un modelo de transformación social, que lucha por propuestas muy concretas como el derecho al voto de todas las personas, hombres, mujeres, que sepan o no leer y escribir, que tengan o no renta, no importa. Todos al momento del voto somos iguales. Y llegan además con ese espíritu de una revolución. Acción Democrática, el legado de la Revolución de Octubre, incluso Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que no era hombre sino pueblo, el hombre que decía la carga, llegó a plantear en una visita a Caracas en el año 46 que él soñaba que algún día llegaría para Colombia una revolución como la que había llegado para Venezuela en octubre de 1945. ¿Por qué? Porque a todos estos movimientos, el PRI, esa R del PRI revolucionario, Liberación Nacional con su estructura de lucha de producto después de la guerra civil del 48, la revolución boliviana del movimiento nacionalista revolucionario. Entonces hay una adaptación que no es calcar lo que se trae desde otras latitudes, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, si tenemos allí una propuesta adaptada desde el pensamiento socialdemócrata, ¿qué ocurre en la otra acera? Porque hemos hablado que hay dos ideologías que son las que tienen el gran sustento en el siglo XX. Por un lado, la socialdemocracia, estos partidos que en esencia se llaman socialdemócratas, pero tienen particularidades, tienen adaptaciones, tienen una idiosincrasia propia de la realidad latinoamericana. Vamos a ver qué ocurre entonces en la tolda social cristiana, que es la siguiente lámina que vamos a poder ver. Porque allí también tenemos unos partidos que siguen un modelo propio. Nosotros vemos, yo seleccioné algunos allí, incluso hay que hacer la salvedad que está colocado el PAN, que no es un partido estrictamente humanista cristiano, pero eso lo podemos comentar ahorita, por qué está allí. Pero el primer partido, el primer emblema es el del Partido Demócrata Cristiano Chileno. Eduardo Frei padre, fue el primer demócrata cristiano en llegar a un gobierno en América Latina. Y es un gobierno que tiene una gran visión. La gente tiende a pensar en un esquema que consideramos superado por completo, luego explicaremos por qué, que los partidos demócratas cristianos son partidos que uno podría reivindicar insisto, esto es una visión desde América Latina, partidos de la llamada derecha, de la centro derecha, no es cierto. Por ejemplo, en nuestras realidades el que corta el listón es el que se lleva el mérito, pero en Chile la gente recuerda, bueno, el gran proceso de estatización de algunos rubros, por ejemplo el cobre que llevó adelante Salvador Allende, pero eso es un proceso que inicia Eduardo Frei con la democracia cristiana. Una democracia cristiana que llegó a tener dos grandes centros, el caso chileno, donde en Chile había un partido demócrata cristiano muy fuerte que creía en la intervención del Estado, incluso tenía matices muy marcados hacia una tendencia mucho más radical que termina en algún momento separándose, pero son partidos, son organizaciones que creen que no puede copiarse un modelo completamente de ruptura con una opción de Estado porque, o una intervención del Estado porque no hay esa posibilidad en América Latina. Fíjense, por ejemplo, el caso de Copey en Venezuela. Copey logró gobernar el país, Venezuela, en dos ocasiones, un gobierno de Rafael Antonio Caldera Rodríguez a partir del año 69 y un gobierno del presidente Herrera Campins
ya a finales de la década del 70, principios del 80. Pero son gobiernos donde el Estado tiene también una intervención muy concreta, tiene una acción directa, son gobiernos que buscan, incluso volvemos al ejemplo que habíamos dado hace un rato con el presidente Frei y con el presidente Allende. En el caso venezolano ocurrió lo mismo, el listón se lo lleva con la nacionalización petrolera el presidente Pérez y la nacionalización del hierro, pero había previamente procesos de nacionalización, industrias como el gas, que había adelantado el gobierno del partido Copey. Casos, por ejemplo, que son los dos emblemas que siguen allí, que son la Democracia Cristiana Guatemalteca y el Partido Demócrata Cristiano de El Salvador, aunque son organizaciones actualmente residuales, que en su momento representaron la gran alternativa al poder. ¿Qué decía la sociedad? Por un lado, tengo unos regímenes militaristas fuertes, absolutos, violadores de los derechos humanos. En la acera contraria tengo unas guerrillas que reivindican la lucha popular, que hablan del derecho de los indígenas, en el caso guatemalteco, que hablan de la posibilidad de que los ciudadanos salgan a manifestar libremente, que luchan contra la censura de prensa. Pero allá hay un gran problema. Esos partidos están ilegalizados. Yo no puedo salir a votar por la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca. Yo no puedo salir a votar por el Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces, ¿cuál es la alternativa al militarismo, a las oligarquías tradicionales? Cuando les hablo de oligarquías, es la categoría analítica de esos gobiernos que se sustentan en la tierra. Bueno, la alternativa era la democracia cristiana. Y uno nota en las experiencias de Vinicio Cerezo Arévalo en Guatemala, e incluso de José Napoleón Duarte en El Salvador, que hay una acción directa del Estado, hay un Estado interventor que está allí. Pues bueno, pero la democracia cristiana, claro, interviene porque la realidad guatemalteca, la realidad centroamericana en general, la realidad latinoamericana es muy distinta a la realidad que pudo haber pensado el Papa León XIII hacia 1891 y muy diferente a la realidad italiana que defendían los partidos populares que allí hacían. ¿Y por qué incluir el PAN en este grupo? El PAN es una organización que, aunque no reivindique ese pensamiento humanista cristiano, que sí pueden tener las demás, sí hay reminiscencias, sí hay planteamientos, y el PAN se apropia también de una parcela importante de este sector ideológico, al punto de que logra, ante la debacle de los partidos políticos en Venezuela, logra cambiar la realidad. Habíamos hablado, la democracia cristiana latinoamericana se movía en dos países, Chile y Venezuela. Ante la crisis de los partidos en Venezuela, pasó a moverse entre Chile y México. Y en México el PAN llegó a tener una figuración importante en la Organización Demócrata Cristiana de América, llegó a convertirse en una alternativa al modelo político que podían tener los chilenos en el sentido de partido, y llegó a darse una pugna interna muy interesante que hasta cierto punto va a comenzar a gestionar o a vislumbrar un nuevo liderazgo que se aglutina en torno a esta figura. Pero lo importante de esto es resaltar, también hay en el pensamiento social cristiano una realidad propia desde estas perspectivas, desde este ámbito. Ya tenemos entonces visto qué ocurre con ambas aceras en el siglo XX, con la acera socialdemócrata, con la acera social cristiana. Pero habría que hacer una pregunta que nos hacemos en la siguiente lámina. Tenemos que ver qué pasa con aquel sistema de partido que es anterior a estas ideologías. Y ahí ponemos los amigos colombianos, Uri, entre otros, conocerán las dos primeras siglas, las dos primeras banderas que aparecen allí, y los amigos uruguayos notarán la segunda, que está, el segundo grupo que está allí. Evidentemente hablamos de partidos muy antiguos. Lado colombiano, el Partido Liberal Colombiano es de 1848, con el manifiesto de Ezequiel Rojas, donde habla por qué hay que apoyar al Partido Liberal y por qué hay que sustentar la campaña de José Hilario López. Y el Partido Conservador nace en 1849, un partido que surge con una premisa. Caro y Ospina dicen, nos ha dicho Ezequiel Rojas que hay que votar por el Partido Liberal porque requerimos una sociedad en la que haya descentralización, vamos a usar ese término, el Estado sea
menos fuerte, se le da apoyo a las regiones, tenga una educación laica. Nosotros decimos que no, que hay que votar más bien por un modelo con un Estado centralista, con una propuesta dura desde el punto de vista de la seguridad que sustente a ese Estado y con una educación tutelada por la fe. Es decir, hay que votar por el Partido Conservador. Entonces, aquí no aparece, evidentemente, ni la socialdemocracia, ni el socialcristianismo, como tampoco va a ocurrir en el caso uruguayo, por un argumento muy lógico. No existían esas ideologías cuando estos partidos aparecieron a la vida pública. Pero aquí ocurre un fenómeno distinto a lo que podría pensarse. Estos partidos se adaptaron a esas nuevas corrientes y pasaron a ocupar lugares importantes dentro de esas concepciones, inclusive con parámetros algo más radicales en alguno de ellos. Liberales colombianos que se acercaron a la socialdemocracia y algunos dijeron que incluso era insuficiente. Eso no era una propuesta y se fueron con el movimiento revolucionario liberal de López Michelsen. López Michelsen regresa y este grupo incluso termina algunos en propuestas de lucha armada. Los conservadores terminaron también viendo más bien el perfil del humanismo cristiano y se adaptan a esta corriente, al punto de que hoy el presidente de la Internacional Demócrata de Centro es un militante del Partido Conservador como Andrés Pastrana, que fue presidente de su país. Entonces allí vemos que estos partidos, lo mismo ocurre con los blancos, lo mismo ocurre con los colorados, que empiezan a asumir cierto lenguaje, cierta conducta, cierta premisa que parte de esas ideologías que han calado. Entonces, en el siglo XX, la socialdemocracia y el socialcristianismo tienen son referente porque triunfan con su propuesta. Ahora, ¿por qué terminan arropando? Que es lo que vamos a ver a continuación y es lo que hemos señalado. Porque para poder llegar a la gran conclusión tenemos que ver cuál fue el acierto de estos personajes, que noten que hay gente de diversas corrientes ideológicas aquí. La gran ventaja fue haber leído lo local. Rómulo Betancourt, Víctor Raúl Haya de la Torre, Eduardo Frei, Pepe Figueres, Lázaro Cárdenas. Podía cada uno tener en su conciencia un bagaje cultural, teórico, intelectual, doctrinal muy marcado, pero sabían que eso no tenía ningún tipo de aplicación. ¿Por qué estos pensadores tienen éxito? ¿Por qué llegaron al poder? ¿Por qué sus propuestas de partidos terminaron calando y llevando una transformación, cada uno desde su perspectiva ideológica, del medio que imperaba en sus respectivos países? Porque las propuestas no eran propuestas hechas, no a la ligera, no podemos tampoco decirlo de esa forma porque suena despectivo, pero no eran propuestas generales. No eran propuestas que usted podía pedir por teléfono y se las mandaban y se adaptaban absolutamente a todo. ¿Qué queremos decir? Que la lectura que estos personajes dieron de las necesidades que tenía su entorno fue la que llevó a que estos partidos lograran tener una aceptación en el electorado y en las sociedades, a diferencia, por ejemplo, del pensamiento marxista. El pensamiento marxista partía de una lógica que imperaba, mandaba, organizaba la Unión Soviética a través de la Internacional Comunista, donde decía que había que hacer algunas cosas. No importa si usted está en Afganistán, no importa si usted vive en Somalia, vive en Etiopía, vive en lo que era Checoslovaquia o está en algún país latinoamericano. La hoja de ruta, el esquema que nosotros tenemos que ir marcando con algunos vistos, es un esquema determinado. ¿Hubo reacciones al pensamiento marxista? Sí. Hubo pensadores latinoamericanos que, latinoamericanos algunos, pero el más importante es un pensador estadounidense que creó una doctrina, una corriente llamada browderismo, que siendo él secretario general del Partido Comunista estadounidense, dijo que había que buscar una adaptación al pensamiento, que ya calcar lo que había tenido éxito en la Unión Soviética con la realidad soviética industrial, había países de América Latina totalmente rurales, no tenía ninguna cabida. Y que incluso para los Estados Unidos, vender el modelo propiamente del Partido Comunista de la URSS era totalmente inaplicable. Y él mueve una corriente fuerte
que trata de cambiar y que incluso tiene una gran aceptación en América Latina. Uno lee que hay pensadores en Colombia, hay líderes del comunismo en Venezuela que salen a reivindicar lo que dice esta corriente del broderismo, porque encuentran que ahí puede haber el paso definitivo a conquistar la otra realidad que era imposible de alcanzar, era el poder. Entonces que ellos tenían que adaptarse, pero de repente faltaba algo, la venia de Moscú, y Stalin se encargó de impedir que eso siguiera adelante. Brouwer y su propuesta terminó siendo desplazado y hubo incluso ejercicios de autocrítica muy, muy duros en América para borrar eso. Y terminaron los partidos entonces encerrados otra vez en su burbuja, en su esfera, de que no podían hacer absolutamente nada porque había que seguir el guión que estaba establecido. Pero estos autores no, por eso es la gran diferencia, por eso no cala el pensamiento marxista en América Latina como opción de poder. La de ellos sí, porque ellos piensan, leen la realidad. Somos socialdemócratas, vamos a reuniones de la Internacional Socialista, somos socialcristianos, tenemos posiciones de poder en la Organización Demócrata Cristiana de América, podemos tener, pero tenemos que ver una realidad desde la perspectiva de lo local. Seguimos entonces con la presentación. Como vamos a ver ahora, en la siguiente lámina, empiezan los problemas, porque hasta aquí todo pareciera indicar que hay una gran armonía, que hay un gran éxito, pero ocurrió algo. Se cayó en el error que se venía criticando. Terminaron estas propuestas sirviendo de calco para todo, y entonces no leyeron el presente, y poco a poco comenzaron a actuar. Y surgió, por ejemplo, en esta debacle posmoderna, en lo que deja la posmodernidad, el fenómeno del populismo como opción real de poder. ¿Por qué razón? Porque uno puede decir, bueno, el populismo existe en todo el mundo, evidentemente, pero ¿por qué no es en sociedades determinadas una amenaza? Porque no hay carencias. Cuando hablo de carencias no son materiales únicamente, son del sistema. Usted no ve una amenaza populista en Noruega, usted no ve una amenaza populista en Finlandia, encuentra amenazas populistas en estas latitudes. Amenazas que se convierten incluso en realidades en muchos casos. ¿Por qué? Porque los valores que se vienen propugnando se dejaron de lado y pasamos a vivir en un ejercicio estrictamente de propaganda. El jingle, el eslogan, que son necesarios para poder vender. Pero ayer hablábamos, usted para vender, nos decía uno de los ponentes, para usted saber vender algo, tiene que tener algo que vender. Si no hay una obra, no tiene absolutamente nada que mostrar. Entonces, nos quedamos en la retórica, nos quedamos anclados en el pasado. Y coloco esto con pinzas porque luego voy a decir algo y voy a decir, pero eso no es contradictorio con lo de quedarse anclado en el pasado. No. Quedarse anclado en el pasado es seguir diciendo, nosotros hicimos, nosotros llevamos, ¿y qué me tienes que ofrecer ahora? ¿Qué tienes que darme? El término populismo, porque aprovecho la pregunta, ya que estoy allí, el término populismo lo que plantea en esencia es una solución absolutamente mágica que sale de debajo de la manga o de un sombrero para cualquier fenómeno que pueda darse sin medir resultados y sin saber en realidad que hay unas instituciones que controlan. Pero a la larga, populismo, sistema decadente, crisis del modelo. Ese modelo que fue tan exitoso en el siglo XX porque permitió aplicar una variante ideológica desde las particularidades de nuestro propio sistema, colapsó. Y nadie se dio cuenta de que iba para allá. Los partidos políticos, lejos de entender que tenía que venir un nuevo liderazgo, se encargaron más bien de repetir los mismos nombres. Hay una entrevista que invitamos a que la busquen en redes, que le hace Jorge Cura Amar, un periodista de origen chileno radicado en la costa colombiana, al expresidente Pérez de Venezuela en el año 98. Y Pérez, con una visión de estadista, dice grandes verdades. Una de ellas, nosotros no dimos paso a una nueva generación. Y Rafael Caldera insistía a sus 90 años en seguir. Y Joaquín Balaguer Ricardo quería seguir siendo presidente
llegando prácticamente a los 100 años. Entonces hay una crisis. Pasamos ya para ir llegando a la idea sustancial. 2 minutos, por favor, Luis Daniel. Perfecto, 2 minutos, gracias. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Qué requerimos para enfrentar esta realidad? Requerimos fundamentalmente, son los retos, partidos fuertes sobre la base de ideologías adaptadas. Nosotros tenemos que dejar de lado los vacíos. Tenemos, por supuesto, que invertir en campañas, tenemos que buscar consultores, tenemos que diseñar lemas, pero tenemos que trabajar las bases ideológicas desde lo nuestro. No puede ser un partido que surja simplemente para gobernar ahorita y después vemos qué ocurre. Tienen los partidos que erigirse como bastiones y escenarios. Y luego lo otro. Hay que desmontar ese falso y cómodo centro. Somos una opción de centro. No, señor. No se puede ser una opción de centro porque el dilema tradicional de la derecha y la izquierda no tiene cabida en el siglo XXI. La derecha y la izquierda era la forma como se sentaron defensores y detractores del rey de Francia en plena Revolución Francesa. Ahora el debate es otro. El debate tiene que ser democracia o dictadura, como dice Anthony Giddens. Y ahí es donde tienen que ir los partidos. Y cuando les dije, cuidado porque puede sonar a contradicción, los partidos tienen que defender la historia, pero ya va, no dijimos que había que tener cuidado en no anclar en el pasado. Sí, es que no nos vamos a quedar en la historia, pero sí vamos a decir lo que se construyó, cómo se hizo, las obras que llevaron, lo que se quiere, y buscar entonces que esa historia exitosa en buena parte de América Latina, pero que tiene errores que tienen también que ser asumidos y entendidos, tienen que llevar y tienen que avanzar en aras de esa construcción de una identidad. Con eso, con partidos, con ideologías que sean alternativas, que sean propuestas, van a pasar al foco sustancial. Tienen los partidos políticos que ofrecer ser alternativa a esos populismos y a esas demagogias que son las que imperan ahora. Es lo que podríamos decir de los partidos. No sé si dará tiempo, Milagros, de tener alguna pregunta. Yo les agradezco, incluso falta la lámina formal donde van a encontrar mis redes. Si queda alguna inquietud por allí, pueden hacerlo. Están las redes personales, están las redes de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político. Están los datos en la próxima lámina. Y bueno, agradecerles, insisto, que hay que quitarse el sombrero ante iniciativas como el segundo Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política, porque el hecho de debatir ya es ser contestatarios y es aportar a la construcción de esa identidad y de esa ciudadanía que requiere no solo nuestra región, sino el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Mira, Luis Daniel, tenemos 2 preguntas. Te las voy a leer. ¿Cómo debería entender el término populismo? Bueno, hablábamos que el populismo, cuando uno dice, y voy a tomarlo con el tema posmoderno también, cuando uno dice, yo no entiendo lo que es la posmodernidad. Bueno, felicitaciones, usted la entendió, porque la posmodernidad se caracteriza por no tener definiciones. Lo mismo pasa con el populismo. El populismo es el uso retórico, el uso exagerado de ofrecer alternativas a los problemas sin que tengan asidero, sin que tengan una visión formal. Entonces, por eso, cuando uno dice, bueno, es que el populismo hay ideología, o se puede llevar. No, el populismo es una careta donde cualquiera puede entrar a explotar. Si tenemos sociedades preparadas, el populismo fracasa. Por eso insisto, usted no ve amenazas populistas en Noruega, las ve en nuestra región. Perfecto. A ver, déjame ver esta segunda pregunta, por favor. Profesor Luis Daniel, ¿qué opina de que el esquema tridimensional del espectro político? ¿Qué opina del esquema tridimensional del espectro político? Habría que ver en qué sentido nos plantea el esquema tridimensional, desde qué ámbito para abordarlo. Podría tener relación, sería interesante ahondar en esa pregunta, pero podría tener relación con otra que había allí que decía que era más importante, un candidato o un partido. Yo creo que ambos. Un partido sólido es fundamental porque el partido tiene que trascender a las candidaturas, el partido tiene que trascender
al momento. Nosotros podríamos pasar diciendo que ha habido candidatos que no han sido muy buenos con partidos muy fuertes o partidos que le han dado sustento. Por ejemplo, en México hemos visto el caso, el PRI. El PRI era la maquinaria política que ponía presidentes de la República. Entonces no importaba, allí iba y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo fulano pudo llegar a ser presidente? Porque había un partido, porque había una realidad. Pero yo creo que hay que combinar. Y por allí podría deducirlo el esquema tridimensional, si lo vemos desde ese ámbito, que sea un partido fuerte, tenemos que tener estructura, gente que esté formada ideológicamente. Deberíamos tener, además de eso, candidaturas que entiendan, gente que participe y ciudadanía. Yo interpretaría lo tridimensional de esa forma. Ciudadanías lo suficientemente formadas para poder incidir en el esquema, en el entorno. Así podríamos verlo, porque ciudadanías fuertes son el antídoto a la demagogia, al caos, a la incertidumbre.